España Mientras tú revisas, Javi, yo me Sí, gustaría... te dejo bueno, ya 5 minutos. lo he dicho en redes sociales, pero quiero decirlo en el programa. Hubo un momento, que es lo que quería reflejar, en el partido después del Snatch Lactorale. Eh, Desde la afición, un padre, de verdad, para mí, una persona entrañable y para de quitarse el sombrero, una por una, desde las jugadoras junior, pasando por Marta Claret, por su hija Ainhoa, por Olga Ruano, una a una. Las pobres chicas estaban llorando, estaban tirando la toalla, o sea, la pasaron el agua, tiró el agua. Pues llegó él y una a una fue como fue como no el paño de lágrimas, sino dejaron automáticamente todas las jugadoras de llorar al paso de esta persona. Se quedaron serias, simplemente serias. A lo mejor, yo qué sé, les dejó pensando en alguna idea o algo así, pero cada una de ellas luego se levantaron y fueron tranquilamente a vestuarios y tal. La verdad que fue... bueno, yo lo siento, Javi, venga, date prisa que solamente de recordar ese momento, pues hombre, Lo tengo. uno no es de piedra. Vale, pues póngase que yo voy a respirar hondo. Bueno, pues lo que íbamos diciendo antes, ¿no? Centros Ah, únicos bueno, quería terminar Sí. con que eso no es ya afición, sino es una cosa que vengo diciendo que es la familia hace afición y por eso se pide o pedí en su momento que la final de la liga fuese en fin de semana, porque en fin de semana van las familias, que eso es lo que hace del baloncesto un deporte donde digamos, se juntan tanto afición como equipo. Ya está, no quiero decir más porque si no me pongo muy tierno. Javi, Sebas dele. se puso ñoño. Vamos a decirlo así. Ñoño.